si alguien necesita informes y dice: pastor, yo me voy con usted a Israel, porque nada más vamos a ir 4 de aquí de Peniel, nos hace falta más compañía. Si alguien dice: pues yo quiero ir a Israel del 5 al 13 de junio, saliendo el día 3, hay que salir el día 3 por la noche. Entonces del 3 al 13 sería la salida. Si alguien dice: yo voy con usted, pastor, le cargo las maletas, pero tú pagas tu pasaje, entonces vamos. Muy bien, buscamos Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Recuerden que Dios puso en mi corazón que yo tenía que estar predicando sobre el Evangelio de Lucas. Y vamos ya en el capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios en los versículos 41 al 50. Nada más al 50. Juntos, al unísono, con fuerza, con todo nuestro corazón, vamos a leer esta porción tan preciosa de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 2, versículo número 41 al 50. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de presentarnos delante de ti, buscar tu palabra, buscar tu dirección, aprender, Señor, de lo que tú quieres revelarnos a través de la Biblia. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos envuelva de tal manera que sea fácil la enseñanza, que sea, Señor, accesible, pero al mismo tiempo profunda, que llegue a nuestros corazones y podamos, Dios de los cielos, salir edificados y afirmados en la fe de Jesucristo. Lo estamos pidiendo en tu nombre precioso. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Olvidaba un detalle más que me frenó mucho en cuanto a lo de T.D. Joshua. Para que oren alguien, para que T.D. Joshua ore por alguien, tiene que inscribirse. Si no alcanza, porque es mucha gente la que se inscribe, entonces le venden una botellita de agua bendita. Una botella que ya él le impuso manos, ya oró por ella y entonces ya se la echan y entonces ya se va a sanar la persona. Todo eso es contrario, absolutamente contrario ¿a qué? A la palabra de Dios. Por eso, pues que Dios lo bendiga. Muy bien, entonces, amados hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio maravilloso. Usted debe de saber que la palabra de Dios ha sido dada para que aprendamos. Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, las personas que le pertenecemos a Dios, dice, seamos completamente instruidos en ella, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente instruido para toda buena obra. Entonces, la referencia que nosotros tenemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, es directamente la palabra de Dios.
Uno podría buscar información adicional, no sé, buscar en la historia y de alguna manera poder encontrar detalles que refuerzan la Biblia. Unas personas se dieron a la tarea de tratar de ver si de verdad la Biblia tenía razón en declaraciones que hacía, que de momento se hacían como incomprensibles o fuera de orden o como una ilusión. Sin embargo, esos científicos, al haber analizado la Biblia en puntos vitales e investigado desde el punto de vista antropológico, sociológico, descubrieron que la Biblia tenía razón. Y hoy en día usted puede ir a las librerías y comprar un libro que se titula exactamente así, y la Biblia tenía razón. Entonces, cuando nosotros abrimos las páginas de este libro, estamos plenamente confiados, no solo porque ella misma lo diga, sino porque hay respaldo, hay testimonio, aún de personas no cristianas, de que su mensaje es verdadero. Por eso el rey de los libros es la Biblia. El libro que no pasa de moda, el libro más atacado pero nunca destruido, el libro que es tan sencillo, fíjese, tan sencillo que los más simples lo podemos leer sin volvernos locos. Pero al mismo tiempo es tan profundo que las personas más sabias del mundo han intentado penetrar sus profundidades y ¿qué cree? No lo han logrado. Así es que estamos ante un libro maravilloso que podríamos nosotros decir, no, yo quiero saber las cosas de otra manera. Perfecto, entonces búscale de otra manera. Pues que la historia, que la sociología, la antropología y un montón de, dijéramos, de disciplinas científicas para tratar de entender las cosas. Ok, pero la otra es que nosotros nos pongamos a leer la palabra de Dios y dejemos que ella hable y que ella nos revele las cosas que en ella están y podamos fortalecer nuestra fe y de esa manera tener la plena conciencia de que en lo que estamos creyendo vale la pena creer y de que si nos dice algo la palabra es porque es verdadero. Hoy estamos entrando a este pasaje tan especial, Lucas 2, 41 al 50. No olvide que los evangelios, lo que llamamos los evangelios, ¿alguien sabe cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Los evangelios son la historia de Jesucristo. Son la historia de Jesucristo vista desde 4 ángulos. Haga de cuenta que Jesús está ahí en el centro y entonces yo lo veo de frente. Mateo lo ve de frente, Marcos lo ve de atrás hacia adelante, Lucas lo ve de su izquierda a la derecha o del costado izquierdo de Jesús y Juan lo ve del costado derecho. Entonces, todo ese conjunto de información, cuando lo vemos, nos da una visión de 380 grados de referencia. Por eso podemos nosotros dedicarnos a estudiar los evangelios y encontrar ahí cosas sorprendentes acerca de Jesús. De Jesús parte todo, porque el centro de la Biblia es Jesucristo. Jesucristo en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, prometiéndose que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente y la mataría, la destruiría. El Mesías prometido, Antiguo Testamento, Cristo el centro de todo. Nuevo Testamento, Cristo es el centro de todo, el Cristo que vino, el Cristo que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos y regresa por su pueblo. Todo está centrado en Cristo. Lucas es un evangelio muy especial porque nos presenta a Jesús de Nazaret no solamente como un Mesías local que tiene que atender las necesidades y los caprichos del pueblo judío. Lucas tiene la particularidad de que nos presenta a Jesús como un Mesías universal, el Salvador del mundo. Por esa causa, en el Evangelio de Lucas y libro de los Hechos se complementa la historia del cristianismo desde sus orígenes con Jesús de Nazaret
hasta lograr ser una comunidad universal que va más allá de los límites de la nacionalidad judía y llega hasta nosotros los gentiles por igual. Porque la promesa que le fue hecha a Abraham no fue que solamente Israel sería bendecido con la llegada del Mesías. La promesa para Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y usted y yo somos bendecidos por esa promesa tan maravillosa. Así es que, por esta causa, para reforzar la universalidad de su mensaje, entonces Lucas nos da referencias que no existen en ninguno otro de los evangelios. Marca situaciones importantes. Destaca que el nacimiento de Jesús está dentro del ambiente del Imperio Romano. Entonces eso le da significado a su venida. Un pensador decía: Jesús, dice la Biblia, que nació en el cumplimiento de los tiempos. Y cuando analizamos los tiempos, cuando Jesús nació, te vas a encontrar con que hay tres cosas muy relevantes que rodean ese hecho histórico de su presencia en la tierra. Lo primero es que hay, fíjese, hay comunicaciones extensas. El Imperio Romano, para poder gobernar, hacía comunicaciones. Ellos se encargaban de hacer carreteras. Por eso hoy en día todavía se usa un dicho: todos los caminos van a Roma. Porque de cualquier parte de sus dominios había siempre una vía de comunicación. A la fecha existen ruinas, vestigios de muchos de esos caminos romanos. Entonces, lo primero, una universalidad de comunicaciones. Fíjate. Número dos, Jesús nació en un ambiente muy particular, dentro de un pueblo monoteísta, que adoraba a un solo Dios. En contraste con los pueblos que rodeaban a la nación de Israel, que eran politeístas. De poli, muchos, teos, dioses, muchos dioses. En nuestros días las religiones son politeístas, adoran a muchos dioses. Nada más la religión de nuestros padres, no sé, para que nomás se dé una idea, tiene 365 dioses principales, uno para cada día del año. Además de secundarios que aparecen nombrados. ¿Dónde cree? Si usted los quiere conocer, ¿qué día es el día de hoy? Busque usted en el calendario de Galván. Se compra el calendario de Galván y está el día de San Fermín. Yo me llamo Fermín Rafael. Pero después hay otros nombres más de otros santos. Pero básicamente entonces hay 365, aparte de las 11,000 vírgenes. Entonces es politeísta la religión de nuestros padres. Sin embargo, Jesucristo nace dentro de un ambiente monoteísta, un solo Dios, que es hasta la fecha el mensaje central de la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Igual, no debe haber adoración a ningún tipo de imágenes. Éxodo 24 dice: no te harás imagen mía sobre la tierra. O sea, Dios no quiere que nos lo imaginemos. No te harás imagen mía sobre la tierra, ni de cosas que están en las aguas, ni debajo de las aguas. Y agrega, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, o sea, ni adorarlas. Quiere decir que no me puedo hacer la imagen de nadie, ni prenderle veladoras, ni llevarle flores, ni arrodillarme. Eso quiere decir, eso dice la palabra. Pero ese ambiente es solamente propio del Dios de la Biblia, monoteísta. Otra cosa, y con esto termino esta seccioncita que es importante, es que el ambiente dentro del cual Jesús nace no solamente es comunicaciones universales, un pueblo monoteísta, sino que aparece su mensaje dentro de un lenguaje universal. Por eso, aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo,
Resulta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora fíjense qué interesante, dominaba Roma, podrían haber escrito todo en latín, pero no lo escribieron en latín, se escribió en griego. Griego hasta nuestros días es la mamá de todas las lenguas, la principal. En nuestros días tenemos que aprender entonces que Dios fue tan sabio, fíjese, que hizo que dentro de un Dios monoteísta viniera dentro de un pueblo monoteísta naciera el Mesías, que se difundiera con las comunicaciones y se universalizara su mensaje a través de ese lenguaje universal hasta nuestros días. Claro, el diablo está tratando de evitar que eso siga funcionando. Por eso unos pseudo mesiánicos, pseudo judíos, que no son más que unos argentinos convertidos al judaísmo, dicen que es que ahora hay que leer el Nuevo Testamento en hebreo. Pero no existe un Nuevo Testamento en hebreo, todo fue escrito en griego. Y ellos entonces idearon, vamos a escribir un Nuevo Testamento en hebreo, para que lo leamos en hebreo, porque el hebreo es el lenguaje de Jesucristo. Con la pena, Jesucristo debió de haber hablado arameo principalmente. Segundo, debe haber hablado hebreo, pero también como un ciudadano dentro del ambiente romano, él hablaba el latín, pero principalmente él pudo haber hablado el griego. Así es que era políglota, ahí humildemente, ¿no? El Señor como unas 4 lenguas podría comunicarse. Esto es importante. No podemos nosotros decir, si no lo leo en hebreo no funciona. No, Dios no lo pensó de esa manera. Si Dios lo hubiera pensado de esa manera, nos hubiera dado todo el mensaje en puro hebreo, pero no lo hizo así. El mensaje central de Jesucristo está escrito en griego, griego koiné, griego común, para que todos lo entendamos, hasta los más ignorantos. Pero de esa manera lo tenemos a la mano. Hoy tenemos una gran bendición. Hay mucha manera de entender todo esto. Ok, pero el Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Nos habla de 2 eventos muy importantes de Jesús. La presentación de Jesús en el templo no está en ninguno de los evangelios. Pero la otra, cuando tenía 12 años, en Lucas 2:41 en adelante, se menciona. Y solamente Lucas lo menciona. El asunto es que tú debes de saber que no hay nada que esté escrito en la palabra que sea para relleno. Lo que está escrito en la palabra es para información, para revelación. Yo puedo leer algo y no entenderle, o entenderle mal, pero luego alguien viene con más calma y lo entiende y me dice, no, es que significa esto. O luego viene otra persona y dice, ¿ya te fijaste que tiene una coma? ¿Verdad? O ya te fijaste que tiene admiraciones. Y uno empieza a crecer en el entendimiento de los escritos de la palabra, de manera que conforme vas madurando en tu espíritu, mejor le entiendes. Y cuando una persona está dirigida por el Espíritu Santo de Dios, haga de cuenta que un reflector tremendo que le hace que la palabra de Dios se haga más clara y se revelan en su contenido cosas que otros no logran ver, porque así somos. Si les pregunto qué ven al frente, una persona me dijo, ¿qué ve al frente? Dice, pues yo veo calzones ahí estirados. Digo, no son calzones, hermanos, son unos cuadritos estirados de tela que vamos a iluminar después para que se vea precioso. Pero digo, ¿qué pensamiento, fíjese, de esa persona? Cada quien ve muchas cosas que otros no ven. Yo dije, nunca me hubiera imaginado calzones adornando en una iglesia, ¿no? Vamos a hacer donación todos los varones. Este pasaje es muy especial. Este pasaje es muy, muy especial. Hermanos, nos habla de Jesús en la etapa de su adolescencia. Nos habla de Jesús en la etapa de su adolescencia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Recuerde la Biblia abierta, Lucas capítulo 2, versículo número 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea que esto nos revela sencillamente que la familia de José, María
y Jesús y sus hermanos, porque si usted lee los evangelios, en especial el de Marcos, dice que Jesús, además de él, tuvo más hermanos y hermanas, y da los nombres de sus hermanos. Esto ya es para otro estudio, pero usted lea los evangelios, el de Marcos, y entonces quiere decir que es una familia dedicada a las cosas de Dios, que es una familia que conforme a la costumbre judía estaba apegado a ese llamamiento de Dios para obedecer a Dios en todo tiempo y momento, para hacer una vida digna de Dios. Y usted debe de saber que no era tan sencillo, porque debe de saber que Dios en la palabra establecía que por lo menos 3 veces al año, de donde estuvieran, tenían que venir a Jerusalén a celebrar las fiestas principales del pueblo judío: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las primicias. De donde vivieran tenían que venir. Y entonces ellos lo hacían. Versículo 41, sus padres iban, ¿cuándo? Todos los años. Era parte de su manera de vivir. No es una familia que cuando quiere va, cuando no quiere no va, o porque cayó Semana Santa mejor me voy a Acapulco y no voy a las cosas de Dios, etcétera. Es pedrada para los que fueron a vacaciones. Pero definitivamente había una conciencia de... Es que el coraje que me da es que no invitan, más que todo. Pero de verdad, amados, es una familia que se revela totalmente consagrada a Dios, una familia especial. Y luego nos dice el versículo número 42, que cuando tuvo 12 años, Jesús subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea que sí se revela una familia que hace lo normal de ir a sus deberes espirituales. Pero en especial se resalta que cuando Jesús tiene 12 años, entonces lo menciona de una forma particular. La pregunta sería: ¿por qué nos dice que Jesús, cuando tenía 12 años, lo llevaron a Jerusalén? Pues porque usted debe de saber que cuando un niño judío cumple 12 años, deja de ser niño y pasa a ser hijo de la ley. Es presentado de una manera especial. Creo que se llama el bar mitzvah, ¿verdad? Ahora en nuestros días, el bar mitzvah. Todavía los judíos de hoy siguen haciendo ese proceso. Cuando usted conoce una familia judía, se va a dar cuenta, fíjese, usted se va a dar cuenta que mientras es bebecito, la mamá lo trae, lo cuida y no se le despega, mamitis al 100. Pero cuando cumple 12 años le hacen su fiesta del bar mitzvah. A partir de ese momento el padre se hace cargo al 100% de ese adolescente. Y entonces comienza su preparación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y tiene que ser enseñado para obedecerla. Así es que Jesús es llevado en ese tiempo para pasar de ser un niño a ser declarado hijo de la ley. A los 12 años se menciona. Por esta causa se da la edad. Esto naturalmente que es parte de la formación judía, pero también nos revela algo importante. Nos revela que pues Jesús cumple, como él mismo lo dijo, todas las fases de la ley. Jesús de sus propios labios dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo no vengo a deshacer nada, yo vengo a cumplir la ley. Y cuando Jesús dijo eso, y vemos el resto de los evangelios o su historia en los evangelios, nos damos cuenta de lo precioso que fue su vida, una vida humana, 100% humana, con la divinidad dentro de él, sujetada por voluntad para poder vivir una vida humana es posible, conforme a la voluntad de Dios. Una vida humana perfecta, de tal manera que es el único hombre perfecto. Por eso se convirtió en el Cordero de Dios, perfecto, de 1 año, sin mancha, sin defecto físico, para poder ser ofrecido por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así es que Lucas 2:43 nos lleva a entender definitivamente que Hechos 2:42, que el tiempo de Jesús fue cumplido conforme a la palabra del Señor. Ok, pero como la Biblia está englobando todo, el versículo 43
ya nos muestra la escena de un tiempo terminado. Llegaron probablemente el jueves, el viernes fiesta de Pascua, se termina la Pascua, probablemente el primer día de la semana comienza su regreso, y entonces dice el versículo 43 que al regresar ellos, ¿cómo dice lo que sigue? Acabada la fiesta. O sea, se cierra el ciclo, se cierra la razón de su presencia en Jerusalén, se culmina la presencia de Jesús en esa ciudad para el cambio de autoridad, declarado hijo de la ley. Y entonces sucede algo. Acabada la fiesta, regresan, pero ¿qué sucede? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Las fiestas habían llegado a su fin, la familia regresa a Nazaret, solo que Jesús se queda en Jerusalén sin que sus padres lo sepan. Y yo no sé cuántos de ustedes han perdido un hijo. ¿Cuántos han perdido un hijo? Levanten la mano que se le perdió un día. Yo no está para saberlo, pero sí. Perdí a los dos, pero el que más sentí feo fue Elliot. Estábamos, La Paz y yo, en el mercado, nos llevamos a nuestro niño y siempre iba con el amigo. En Mercado de Garda hay tradicional un puesto de juguetitos de El Amigo. Entonces siempre se iba con el amigo y por nosotros dijimos, está con el amigo. Y ya que fuimos con el amigo, Elliot ya no estaba. A buscar a Elliot, pasillo tras pasillo, por aquí, por allá. Yo no sé si a usted le ha pasado, se siente que te mueres. Y buscas y digo, Señor, llora. Ya me endrogué porque yo lo traía. Y la pastora había ido por algunas cosas de verdura, no sé, y dijo, ahí te lo encargo. Me descuidé, caminó, se perdió unas 2 horas en una angustia tremenda, hasta que oigo que anuncian que estaban diciendo que había un niño perdido en la administración. Digo, ay, ese es el mío. Así es que rápido voy y ya, gloria a Dios, alguien encontró a Elliot y lo llevó a la administración, lo vocearon. Y qué bueno, ahí tengo a mi chamaco, gloria a Dios, ¿no? Está feíto, pero lo quiero mucho, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense el cuadro de aquí de la palabra tan especial que nos dice que pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, confiados, se regresaron, un día de caminar, fíjese, en una peregrinación, porque se organizaban de los del pueblo, me imagino, ¿no? Para venir a Jerusalén, en la compañía, o sea, un grupo grande de personas. Y entonces le buscaban entre los parientes y los conocidos. Así es que como no queriendo, oiga, ¿no vieron a Jesús? No lo hemos visto. Andará con su primo, no, el primo, oye, ¿y dónde está Jesús? ¿Quién sabe? Se fue con su tío. El tío, ¿dónde está? No, el amigo, no, el conocido no está. Después de un día, ellos no lo encontraron. Y entonces, versículo 45, como no le hallaron, imagínense, todo un día de camino, un día de buscarlo, dónde andará, dónde estará, no lo hallaron. Y entonces no quedó más remedio que regresar a Jerusalén a buscarlo. Regresar. Y yo sé que lo leemos aquí rápido, pero los que hemos tenido la experiencia de que se nos pierda un niño, sabemos lo que se siente. Y me imagino los gritos de María, órale José, vámonos rápido, ¿verdad? Tú ni te mueves, porque así les dicen las señoras a los esposos. Espérate María, espérate. No, ¿tú qué crees? Como no es tu hijo. Ah, no, perdón, no, sí, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es verdad, ¿no? Se me salió. Así es que rápidamente regresaron. Y lo interesante, versículo 46, ¿qué dice? Versículo 46. Aconteció, fíjense lo que dice. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cuántos días tardaron buscándolo? 3 días. Fíjate,
Salieron un día de camino, un día, lo buscaron, no lo encontraron. Se regresaron otro día de camino para buscar a su hijo. Más otros 3 días, ¿cuántos ya van? 5 días. 5 días sin encontrar al niño. Lo buscaron, me imagino, hasta por debajo de las piedras. Nada más que en donde menos lo buscaron, ¿dónde fue? En el templo. Lo buscaron, yo creo que en las maquinitas, lo buscaron allá en los juguetes. No sé dónde lo buscarían. Ahora que vaya a Jerusalén, nos dicen que nos van a pasear por ese tiempo, por esas áreas del Jerusalén viejo, y voy a ver, por acá se perdería, y voy a ver viendo por dónde pudo haberse escondido. Pero hermanos, qué tremendo. Ellos no buscaron en el lugar donde podrían haberla encontrado inmediatamente. Me imagino la angustia que pasaron esos padres, 3, 5 días de no saber de su hijo, y al no encontrarle deben de haber dicho: ¿y ahora qué? No, pues vamos, aunque sea al templo, a ver qué. Aunque sea al templo, ¿no? Como que de repente lo último que hacemos es buscar donde debemos de buscar, ¿verdad? Y como que donde más deberíamos ir primero, ahí es donde menos vamos. Y esto no es pedrada, pero muchas cosas de nuestra vida funcionan mal precisamente por eso. Porque las soluciones podrían estar rápidas si fuéramos al lugar correcto. Pero como le buscamos la vuelta por todas partes, pues entonces las cosas se van extendiendo de tiempo, vamos perdiendo oportunidades y se va degradando todo aquello bueno que teníamos en las manos. Por eso decía yo hace rato en mi oración, cuando las cosas se ponen difíciles, no es porque Dios no pueda, no es porque Dios no quiera. Cuando perdemos cosas preciosas de la vida, trabajo, familia, oportunidades, aún negocios, pues no es porque Dios me los quiera arrebatar, sino es por mi cabeza dura de que yo estoy perdiendo mi centro. Si soy cristiano, yo tengo un centro, y mi centro es Cristo y su iglesia. No nomás es Cristo y su iglesia, porque aunque nos veamos feitos, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor. Y cuando eso se concentra y yo tomo la actitud correcta de mantenerme unido a la cabeza y al cuerpo, entonces fluye la bendición, la protección, la bendición de Dios aflora en muchas cosas buenas que suceden para nuestra vida. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para entenderlo. Tengo 43 años de ser el pastor de esta iglesia. ¿Sabes cuántas personas he visto que desaparecen? Miles, yo creo, miles. ¿Sabes cuántas personas he visto menospreciar a Dios? A miles también. ¿Y sabes a cuántos los he visto irse hacia abajo? A miles también. ¿Por qué? Porque en su sabiduría humana y orgullo dice: no, yo no necesito de la iglesia. No, yo acá en mi casa puedo ser cristiano. Pues quieren hacerse su propio evangelio. Así no funciona. Tiene que ser como aquí dice, como Dios lo diseñó. Cuando así lo hacemos, bendición tras bendición. Y a lo mejor yo seré el más tontito de ellos, pero aquí estoy presente. Y mi familia le sigue a Dios, y mi familia le sirve a Dios, y estamos en paz. Aún en medio de circunstancias terribles, estamos en paz y llenos de su presencia y llenos de su bendición, y cada día más guapitos. Bueno, entonces esto es nada más el extra. Lo buscaron 3 días fuera del templo. Quiere decir que los mismos 3 días estuvo fuera del alcance de la vista de las personas. Nadie podía darle razón de él, porque nadie lo vio, él estaba dentro. Así es que vinieron. Lo interesante es que le hallaron sentado en un lugar increíble. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Fíjate, doctores de la ley, o sea, las personas más conocedoras de la palabra de Dios. Doctores, aquellos que ya tenían un conocimiento profundo del lenguaje, de su contenido, de los ritos, eran los más especializados de todo lo que tenía que ver con la fe judía. Eran los más destacados, eran las personas más
conocedoras en profundidad de la palabra de Dios, de su voluntad. Se supone que eran lo máximo. Cuando algo había que saber, le llamaban a dos tipos de personas: a los doctores de la ley, que eran los que deberían de saber. Doctor es el que no solamente la lee, sino que la analice, la conoce, la interpreta. Y también a los escribas, porque ellos hacían las copias palabra por palabra de la Biblia. De tanto copiarla palabra por palabra, se la sabían al dedillo. Entonces ellos tenían respuesta para todos. Y Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Dos verbos ahí sobresalen. El primero es oyéndoles. Así es que los estaba oyendo. Y la segunda es preguntándoles. ¿Qué quiere decir esto? Que había una interacción continua. Y debido al tiempo mencionado, así es que por lo menos 3 o 4 días Jesús estaba con ellos. Se quedó desde el primer día, ¿me entiendes? El día de camino, el día que regresaron sus papás, también ahí estaba. Y 3 días más, lo menos 5 días, estaba él ahí en ese lugar sorprendiendo a los doctores de la ley. Yo entiendo entonces que los doctores fueron sometidos a una exposición, fíjese, de 5 días sobre los temas que Jesús les presentaba, les preguntaba, les contestaba. Tan interesante estaba todo que se les fueron los días como agua. Yo creo que nada más paraban para comer algo. Pero es que ese niño sabía tanto, ese niño decía tanto, preguntaba tanto, ahondaba tanto, que ellos estaban maravillados. Pero es lo que dice la palabra de Dios: estaban sorprendidos. Dice el siguiente versículo, que en el 2:47, que no solo se maravillaron de su inteligencia, se maravillaron también de sus respuestas. Lea conmigo el 47, ya vamos terminando, ya nos faltan 3 versículos, que dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando dice todos los que le oían, quiere decir que ya había un montón de gente presenciando ese evento tan especial. Ya no solo estaban los doctores, eso empezó a ver, oigan, que un niño está platicando con los doctores y ya los trae asoleados con tantas preguntas. Y a ver, venga, vamos a ver quién es. Pues quién sabe, se llama Jesús. ¿De dónde? De Nazaret. Oye, pero es inteligentísimo, vamos a escucharlo. Y yo creo que salía con conversación tras conversación. Como dicen en los pueblos, plática saca plática, ¿verdad? Y entonces resulta que eso se lleva día tras día. Y se maravillaron. Esto a mí me trae a la mente una escena en donde su participación es de preguntas, de respuestas, de tal manera que pudieron ver en ese niño de 12 años, fíjate, algo que nadie tiene. Pudieron ver en ese niño algo sobresaliente. Tuvieron que entender que tenía una inteligencia maravillosa. Les voy a dar un pequeño breviario cultural. Me estoy pasando un poco de tiempo, pero aguántenme, es que es importante. Inteligencia, la palabra inteligencia, del griego suneisis. En el Nuevo Testamento en griego dice que se maravillaron de su suneisis. Entonces la palabra suneisis quiere decir gran capacidad de aprehensión, o sea, de captar, una gran capacidad de aprehensión, es decir, una facultad crítica para una clara aprehensión. Entiendo, critico, razono y lo entiendo, pero a la perfección. Es la capacidad para valorar inteligentemente una situación y que hace que se responda con sabiduría. Eso es suneisis. Eso lo vieron en Jesús. Es que no es normal que un niño de 12 años tenga esa capacidad de aprehensión. Si a la edad en la que más andamos adoleciendo de todo es en la adolescencia, cuando más distraído y soñoliento es el adolescente, y a esa edad él sorprende por su inteligencia, una capacidad de discernimiento
sorprendente. Y bueno, Lucas 2:48 nos dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Se acabó el momento. Yo digo, se acabó el encanto, porque usted cree que llegaron, nos permiten entrar. Andamos buscando a nuestro hijo. No, ¿verdad? ¿Dónde andas? Jesús, ¿qué pasó? Rompió el encanto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Que no ves que tu padre y yo te hemos buscado? O sea, es un reclamo propio de una mamá angustiada, de un padre angustiado. Un momento de hasta cierto punto violento, que rompe el encanto de esos días tan interesantes, ¿me entiendes? De plática. Los doctores y la gente dice: ya nos vinieron a interrumpir. Pero entonces, sorprendentemente, también esa larga conversación, que es bloqueada por la presencia de los padres de Jesús, entonces viene un reclamo. Pero nótese algo importante. María hace resaltar algo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No dice te he buscado, no, los dos te hemos buscado y con bastante angustia. Note que este lenguaje de María resalta la presencia de José, el padre. Esto es bien interesante dentro del contexto del pasaje, porque la respuesta de Jesús mata esa intención de María. Lucas 2:49, lea conmigo, ya vamos en el 49, que dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Este pasaje registra una respuesta inesperada. De inmediato Jesús pone muy aparte la paternidad de José sobre su propia persona y resalta la paternidad de Dios el Padre sobre su persona, sobre su vida. Y es normal, José no es el padre de Jesús, es su padrastro. Y cuando yo pensaba en esto, dije: qué hermoso, qué hermoso. Yo decía, mucha gente no tiene papá y no tiene papá porque tienen padrastro y que sufren. Bueno, pues Jesús también tuvo padrastro. Y qué hermoso que en medio de todo Él se levanta de todos modos como un ser sorprendente, venciendo el problema de no tener papá. Que para muchos, es que yo no viví una vida, es que mi papá, pues ahora eres cristiano, ahora tenemos un Padre glorioso, poderoso, que toca nuestra vida, que nos envuelve y que nos hace fuertes. Y eso es bien hermoso. Y bueno, con claridad sorprendente Jesús revela en estas pocas palabras que su presencia en el templo no era tiempo perdido. Es más, dijo: ni me hubieran buscado. Ustedes ya sabrían, deberían de 12 años de tenerlo con ellos, habiendo visto las maravillas desde su anunciación, desde su nacimiento, la adoración de los reyes, ¿me entiendes? El milagro de haber salvado su vida de la matanza de ahí en Belén, toda la experiencia de haber convivido con él, y no lograron ver lo que los doctores pudieron ver. Yo creo que él hasta cierto punto les hace un reclamo, pues vamos a llamarle válido. Oiga, pues ustedes ya sabían, ¿no? Deberían de saber pues que este asunto ya está fuera de su control. Ya soy hijo de la ley, ¿no? Ahora ya soy hasta cierto punto con una cierta independencia de mis padres. Ya no soy el bebé que tenía que cuidar María. Ahora yo soy el joven que está bajo el cuidado de su padre. Fíjate, 12 años. Pasa del cuidado de la madre al cuidado del padre. Y Jesús no dice: me pongo debajo de José, sino me pongo debajo del Padre Dios de los cielos.
Y eso es maravilloso porque entonces él estaba atendiendo los negocios, los asuntos de su Padre eterno. Lucas 2:50, digan, ay, qué bueno que ya acabó. Bueno, la introducción. Lucas 2:50, ¿qué dice? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué? Porque hay cosas profundas en la vida de Jesús en ese momento que realmente ellos, papás, acostumbrados a verle continuamente, no habían captado. Pero en esos 5 días de plática, hermanos, se revela algo sorprendente. Y entonces, pues yo cuando estaba preparando este mensaje dije, bueno, ¿y de todo esto qué aprendo? ¿Y de todo esto qué aprendemos finalmente? Dígale a su vecino, bueno, ¿y de todo esto qué? Pues ya nos la platicó, lo hubiéramos leído y nos ahorramos una media hora. ¿Y de todo esto qué? A ver, dígame, pastor, ¿y de todo esto qué? ¿Y de todo esto qué aprendemos? Pues ya para terminar, les voy a decir lo que aprendemos. Número uno, ¿qué aprendemos de todo este momento? Número 1, se revela en Jesús un contraste muy marcado entre lo que es un adolescente y lo que refleja en estas escenas a un ser diferente a todos los demás. No es el adolescente común, para empezar. No es el que adolece, no, él no adolece de nada, él es maduro. Y qué interesante que se confirma, número 2, se confirma la declaración del versículo 40. Venimos de arriba para abajo. Se confirma la declaración del versículo 40, donde Lucas enfatiza un crecimiento en su espíritu, en sabiduría y en la gracia de Dios. Y entonces llegamos a un momento en el que al ver estas escenas no podemos más que declarar que a sus 12 años Jesús sabía exactamente quién era. ¿Sí me lo está captando? A sus 12 años sabía exactamente quién era. Él era el hijo del Padre. En los negocios de mi Padre es necesario estar. No menospreció la paternidad de José. Y más adelante vemos que regresa con ellos, se sujeta a ellos, ya es otro tema. Pero sí resaltó la paternidad de Dios en su vida. 3, ¿qué más hay aquí? Punto número 3. A sus 12 años tenía un conocimiento claro y profundo de la ley de Dios. Este niño tenía la obligación de cada sábado ir a la sinagoga, de oír la palabra, de recibir la palabra, de aprender la palabra, memorizar la palabra. ¿Desde cuándo pudo más o menos ya empezar a captarla? Pues de 6 años a 12, 6 años de recibir la palabra en su corazón. Esto me gusta mucho porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere grande no se va a apartar de él. Y eso quiere decir que nosotros deberíamos de aprender a sembrar profundamente en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace que aunque tenga 12 años sea una persona conocedora de Dios y que tenga una identidad clara de lo que él es y debajo de quién está, bajo qué autoridad está y cómo debe de conducirse en los negocios de su padre. Y yo digo, no sé si lo nota, pero usted observe a niños cristianos, que sus papás los llevan a que aprendan la palabra, que no los entretienen en la reunión con un churrumais y con una paletita, que los llevan porque saben que hay un lugar donde van a sembrar la palabra en su corazón, acá en los salones de al lado, y obsérvelos, hable con ellos. Qué formalidad hay en unos, qué claridad de pensamiento, qué presencia, no sé. Estaba yo el viernes en unos 15 años y de entre todos los que están ahí, que pocos conocía, aparece un niñito güerito, ojos así claros, peinado así para atrás, con su corbatita y su traje y su Biblia en la mano. Y lo vi entrar así, pero así como dominando la escena.
Y entonces en mi corazón dije, parece un pastorcito. Pero espérese, después de un rato, las familias dijeron, ¿dónde está el pastorcito? Y yo digo, ¿por qué dirán eso? Y pues no me quedé con las ganas, soy un poco preguntón. Digo, oiga, ¿por qué le dijeron que el pastorcito? No, dije, es que ese niño cuando habla parece un pastor. Y dije, interesante, de seguro ese niño le han sembrado la palabra. Porque cuando la palabra llega al corazón, desde los primeros años, te aseguras que en el paso más difícil de la vida, cuando en la adolescencia, hay una madurez, hay una identidad, hay una claridad de lo que es la personita. Y pues, comercial, tenemos una muy buena enseñanza infantil en Peniel, dedicados para hacer la obra de Dios con todo su corazón. No se la pierda, no los entretenga con sabritas, ni con Doritos, ni con Coca-Cola o juguitos, me salió en verso, ¿verdad? Sino mándelo, llévelo. Va a llorar, probablemente sí, pero en poco tiempo estará acostumbrado a recibir la palabra. Bueno, esta es aparte. Se maravillaron los doctores. ¿Sabe? La pregunta es, bueno, ¿por qué ese niño, aparte de que recibía la palabra en la sinagoga, la conocía tan profunda? Le voy a decir algo que a lo mejor no lo está captando. ¿Sabe quién es Jesús? ¿Sí sabe quién es Jesús? Juan 1, rapidito. Juan 1, lo leemos de a rápido, es la información que Dios nos da. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Versículo número 14. Léalo fuerte conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús, ese niñito, era el verbo de Dios. Y la palabra verbo es la palabra palabra. ¿Sí sabía eso? Verbo quiere decir palabra. Y claro, también en nuestra gramática mexicana el verbo denota, ¿verdad? Decimos, el verbo denota acción y pasión. Oye, humildemente, ¿no? El Señor llena todo eso. Así es que, ¿cómo no? Fíjese, ¿cómo no iba a ser capaz a sus 12 años de sorprender a los doctores de la ley? Porque tenía un conocimiento claro y profundo de la ley de Dios. Sus preguntas sobre ella, sus respuestas sobre ella maravillaron a los doctores de la ley durante esos días. Porque Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. No la tuvo que memorizar, no la tuvo ni siquiera que leer. Él es en sí mismo la palabra de Dios en persona. Así es que esto me resuelve una incógnita tremenda. ¿De dónde aprendió Jesús tantas cosas? Es que se fue a China, es que se fue al Tíbet, es que en Cachemira, allá en la India, es que ya no hay, bueno, dicen que hasta, fíjense, que hasta en el Reino Unido estuvo Jesús, las últimas informaciones, en Inglaterra, antes de que fuera lo que hoy es Inglaterra. Pues gloria a Dios, que digan lo que digan. Yo sé que Jesús, ese niñito, es Dios encarnado, el verbo encarnado, con toda la esencia, la divinidad y la claridad del Dios de los cielos, que en ese momento está sorprendiendo humanamente a los doctores de la ley. Él no necesitó ir a ningún lado para aprender. Toda la sabiduría del Dios de los cielos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, estaban ahí adentro de ese pequeño joven de 12 años. Y así estuvo con él hasta el día de su muerte, cuando él todavía pudo decir: a mí no me quitan la vida, yo la estoy poniendo, y si la estoy poniendo, la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Así es que les aviso que dentro de tres días la voy a volver a tomar. Y la tomó. Y nosotros somos victoriosos, vencedores en un Cristo que es el verbo encarnado.
Qué hermoso. Desde sus 12 años habita en él la plenitud de la divinidad. Es el único ser humano sobre quien se manifiestan, con esto termino, los 7 espíritus de Dios mencionados en Isaías 11, 2 y 3. Es el único ser humano sobre el cual habitan los 7 espíritus de Dios mencionados en Isaías 11, 2 y 3. Vamos a buscarlo y con esto terminamos. Isaías 11. Isaías está entre Génesis y Apocalipsis para los que andan perdidos. 11. Fíjese lo que dice. Es un mensaje, es una palabra profética, mesiánica de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, de la familia de Isaí. Isaí, ¿quién era? ¿El papá de quién? El papá del rey David. A David le fue prometido el trono eterno del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará en él, en ese vástaguito. ¿Qué es un vástago? Un retoñito, una cosita así chiquita que a lo mejor tú la ves como débil, pero reposará en él. ¿Qué cosa? Versículo, léalo conmigo. El espíritu de Jehová, número 1. El espíritu de sabiduría, número 2. De inteligencia, 3. De consejo y de poder, 4. De conocimiento y de temor, de conocimiento, 5. No, espérenme, ya me perdí, pero son 7. Número 1, ¿cuál es? Espíritu de Jehová. 2, espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, de consejo. 5, de poder. 6, de conocimiento y de temor de Jehová. Usted y yo tenemos 6. El diablo tiene 6. Él tiene 7. Entonces, cuando este pasaje es escrito, pareciera como simple. Sin embargo, es una de las revelaciones más profundas de la esencia, de la personalidad, del espíritu mismo bajo el cual operó Jesucristo. Él, aunque tenía 12 años, es Dios. Aunque tenía 12 años, es el Verbo encarnado. Poseedor de toda la sabiduría, la inteligencia, el poder, el consejo, la fortaleza que nadie puede tener más que Dios. No lo tuvo que estudiar, no lo tuvo que aprender. Él ya lo posee por sí mismo como los atributos propios de Dios. Amén. Respuesta por la que Jesús es, fue, es y será la figura suprema de todos los tiempos. Por eso, si se trata de seguir a alguien, con la pena le aviso, voy a seguir a Jesucristo. Amén. Vamos a seguir a Jesucristo. Nadie como Él. Nadie como Él. Tan joven y tan consciente de que lo mejor para su vida es los negocios de su padre. Algunos de nosotros tan viejos, tan sabios, tan intelectuales, pero no tenemos la capacidad de entender que en los negocios de nuestro Padre es necesario estar, porque aquí es donde está nuestra fuerza y es aquí donde está nuestra victoria. Que el Señor nos dé la gracia de entenderlo, de asentarlo a nuestro corazón, a nuestra voluntad, y hacerlo para la gloria de Dios y para bendición de nuestra vida y de nuestras familias y de nuestras generaciones. Porque Él tiene misericordia para los que le aman hasta millares de generaciones. La maldad nuestra afecta hasta la tercera y cuarta, pero su misericordia afecta a millares de generaciones. Vamos a ponernos de pie, démosle la gloria a Dios con esta palabra que hemos recibido. Disculpen que me alargué, pero
Era importante. No me quiero despedir sin pedir una disculpa si acaso hay alguna persona que vino y algo de lo que yo dije fue un poco duro. Pero hoy Dios te trajo a que conocieras que Dios nada más quiere que le adoremos a Él a través de la persona de Jesucristo. Que si tú le entregas tu vida, tu corazón, te aseguras del perdón de tus pecados, te aseguras de la vida eterna y te aseguras de que tu vida sea transformada. Yo te invito a ti que nos visitas a que en esta mañana le entregues tu vida, le entregues tu corazón. ¿Cómo le hago, pastor? A través de una oración sencilla. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Si hay alguna persona que tú invitaste, por favor acércate a ella, ayúdale a hacer esta oración. Y entonces oramos y decimos: gracias, Señor, por tu palabra, porque resuelve muchas incógnitas, porque me alumbra el entendimiento, porque me fortalece el espíritu. Y Señor, yo te ruego que me ayudes a recibirla, a hacerla mía y a entender que lo mejor de lo mejor que yo pueda hacer es estar en los negocios de mi Padre. Porque si están bien los negocios de mi Padre, también los míos estarán bien. Persona que nos visitas, repite: Señor Jesús, te doy gracias porque me trajiste a oír este mensaje. Ahora comprendo que lo importante es Jesucristo. Así es que de todo corazón, Señor Jesús, en esta mañana yo te digo que te entrego mi vida, que te entrego mi corazón. Me pongo en tus manos divinas. Te ruego, Señor Jesucristo, que me perdones mis pecados, que quites de mí toda maldad, que me bendigas con la vida eterna y que transformes mi existencia. Aquí está mi corazón, lo rindo a ti en tu nombre precioso. Amén. Amén. Esa es la oración de entrega. La pregunta es: ¿habrá alguna persona que por primera vez hizo esta oración? Y entonces tú puedes decir: esta mañana yo le entregué mi vida a Cristo. Si ese es tu caso, por favor levanta tu mano como señal de que lo has hecho en esta mañana, de que esta oración tocó tu corazón y de que tú le entregas tu vida a Cristo. Levanta tu mano si alguien hay así. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana le entrega su vida a Cristo? Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga, mujer. Dios te bendiga, pequeñita. Lo entendió perfectamente y creo que lo mejor. Dios te bendiga, varón de la gorrita negra. El del sombrero negro también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedirles un favor. Pasen, ayúdenlos a pasar. Vamos a orar por ellos, que vengan los que van a orar, los consejeros. Ya se nos está haciendo un poquito tarde, pero no se preocupe, este día es para Dios, ¿verdad? Amén, este día es de Dios. A lo mejor llegas un poco tarde a tu compromiso, pero vas a decirles: es que estuvo re bueno, aprendí muchas cosas, Dios habló a mi corazón. Habrá alguien que dice: yo hice la oración pero no levanté la mano. No te preocupes, no es asunto de la mano, es asunto del corazón. Así es que si es así, por favor ven, deja tu lugar, entrégale tu vida a Cristo, ríndete a Él. Nos gozamos. Hay gozo en el cielo por uno, por más, mucho más. Gloria, gloria a su nombre.
vamos a extender nuestra mano hacia ellos y les bendecimos. Les bendecimos. Padre, en tu nombre precioso, traemos, Señor, delante de tu presencia estas vidas, estos varones, estas mujercitas. Hoy, Dios de los cielos, las ponemos en tus manos divinas y poderosas. Hoy, Señor, venimos a declarar que se rompe en ellos todo el dominio del enemigo. Hoy, Señor, deshacemos, Señor, toda maldición en su vida. Señor, toda palabra de fracaso, toda palabra de rechazo, toda palabra de tristeza y de pobreza y de miseria es quitada. Eres bendecido a partir de este día por el poder de Jesucristo, que hoy te limpia, hoy te perdona, hoy te recibe como su hijo, y a partir de hoy eres propiedad del Señor. Declaramos que nadie te puede arrebatar de su mano, y por el poder de su gracia y de su presencia caminarás en sus caminos con los privilegios y las bendiciones que te corresponden por la decisión de haberle entregado tu vida, de haberle entregado tu corazón. En el nombre de Jesucristo, hoy te encomendamos a su gracia y pedimos que nunca, nunca te apartes de sus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasen, por favor, acompañen a los consejeros un momentito. Tenemos algo para ustedes. Y por favor, tome su asiento tantito. Ya nos vamos. Solamente que de hoy en 8 salimos a un evento esperado. El lanzamiento. El lanzamiento. Es el primer lanzamiento de la nueva, dijéramos, estrategia de discipulado, de la nueva forma de discipulado. Se tardó bastante, casi 2 años entre discipulado y liderazgo, pero va a haber un grupo importante de hombres y mujeres que de conciencia van a ir al lanzamiento, porque de conciencia están dedicando su vida para servirle al Señor en el área de las células. Así es que, no sé, Kosaki, ¿quién va a pasar rápidamente? Préstenles un micrófono. Y entonces nos vamos a despedir con una alabanza y dando nuestra ofrenda para el audio. En lo particular les pido ser bien generosos. Ha subido el dólar, el contrato fue en dólares y eso hace que se incremente, pero estamos cumpliendo, gracias a Dios. No hemos fallado ni uno de los pagos. Dios ha sido bueno de una forma sorprendente. Antes del día del pago aparece lo necesario, y gloria a Dios.